En el silencio del Valle de la Esperanza, vidas marcadas por el dolor descubren que el amor y el perdón aún pueden florecer. Una historia profunda sobre el renacer, la fe y el poder de sanar el propio corazón. El sol nacía lentamente sobre el Valle de la Esperanza, pintando el cielo con tonos de naranja y oro. Las montañas a su alrededor parecían proteger aquel lugar del resto del mundo, como si el tiempo allí hubiera olvidado correr. Doña Adelaide ya estaba de pie antes del canto del primer gallo. A sus 72 años, conservaba el hábito de preparar café en la estufa de leña y conversar con Dios mientras el vapor se elevaba de la tetera. «Un día más, Señor», murmuró, revolviendo el café. «Dame paciencia para escuchar y sabiduría para no juzgar». Afueras, Valdemir, el jardinero del silencio, se ajustaba el sombrero de paja y se dirigía al jardín que cuidaba desde hacía 20 años. Sus manos, marcadas por la tierra y el tiempo, trataban cada flor como si fuera una oración. Plantaba desde que perdió a su esposa, Lourdes, y decía que cada semilla era un recuerdo de ella. El jardín era el corazón del valle. Allí todos venían a buscar paz, incluso sin saber por qué. Aquella mañana, el viento trajo una presencia nueva. Una mujer caminaba lentamente por el camino de tierra, con una maleta pequeña y el rostro cansado. Clara tenía 42 años, pero la mirada de quien carga el peso de 100 venía de la ciudad, tras un divorcio, buscando solo un lugar donde el ruido del mundo no la siguiera. Doña Adelaide la recibió en la veranda, con café caliente y ojos bondadosos. «Aquí, hija mía, no preguntamos qué pasó, solo preguntamos si quieres quedarte». Clara asintió. No tenía fuerzas para contar su historia. Se sentó a la mesa, sosteniendo la taza con ambas manos, y quedó mirando cómo se elevaba el vapor, como si intentara recordar quién era. Sin decir nada, empezó a llorar, no de desesperación, sino de alivio. Afueras, Valdemir observaba por la ventana. Reconoció aquel tipo de dolor, el que cala profundo y nadie entiende. Tomó una rosa blanca y entró despacio. «Para usted, señora. Es la primera que nació hoy». Clara lo miró sorprendida. «¿Por qué?» «Porque aquí, toda alma nueva merece una flor de bienvenida». Ella sonrió, una sonrisa tímida, casi olvidada. Doña Adelaide también sonrió. Sabía que el valle actuaba a través de las personas, no de los milagros. Más tarde, Clara fue hasta el río. Se sentó a la orilla y vio el reflejo del agua corriendo. Recordó a su esposo, las promesas, la soledad. Allí encontró al padre Tomé, el viejo párroco de voz suave y pasos lentos. «Padre, ¿cree usted que podemos empezar de nuevo?», preguntó él. Miró el horizonte. «Cada día, hija mía, Dios renueva la mañana y nosotros renacemos junto a ella. Y cuando el dolor no pasa, entonces es señal de que aún nos está enseñando». Clara guardó silencio. El padre Tomé se ajustó el sombrero y continuó. «Cuando perdí a mi madre, pensé que Dios me había olvidado. Hoy entiendo que Él me esperaba para aprender a escuchar. A veces, su silencio es el mayor de los consejos». De regreso al jardín, Valdemir conversaba con las flores, como hacía todos los días. «¿Sabías, Lourdes, que hay una muchacha nueva en el valle?», dijo en voz baja, como si su esposa aún lo escuchara. «Está herida por dentro, pero creo que volverá a florecer». El viento sopló, moviendo los pétalos, y Valdemir sintió un ligero escalofrío, como si fuera una respuesta. Fue entonces cuando apareció Castiel, el viajero de pasos lentos y ojos serenos. Nadie sabía de dónde venía. Parecía conocer todos los dolores del mundo. «A veces, lo que más cura es lo que más dolió», dijo con voz tranquila. Valdemir levantó la mirada. «¿Y si el dolor no se va? Entonces se convierte en sabiduría», respondió Castiel. Antes de seguir por el camino, como si el viento lo guiara, al atardecer, el cielo del valle se tornó dorado. Clara se sentó al borde de la veranda y escribió en su cuaderno: «Hoy, un hombre me dio una rosa y nadie me preguntó nada. Solo me dejaron existir. Tal vez el amor aún sepa dónde encontrarme». Doña Adelaide, que pasaba cerca, leyó de lejos y sonrió. «El valle comenzó a hablarle», dijo, ajustándose el chal sobre los hombros por la noche. La luna llena iluminaba el jardín. Valdemir se sentó en un banco y miró el cielo. «Sabes, Lourdes, creo que estoy aprendiendo a vivir otra vez. Aún siento nostalgia, pero ahora no duele tanto. Parece compañía, al otro lado». Clara miraba la misma luna. Por primera vez en meses, se durmió sin medicina, sin lágrimas.
El viento sopló entre las flores, trayendo el aroma de tierra húmeda y un leve murmullo, como si el valle susurrara: cada alma tiene su tiempo de florecer. Y mientras el pueblo dormía, Castiel observaba desde la colina. Hoy, 2 almas recordaron lo que es respirar con el corazón, murmuró. El Valle de la Esperanza reposó en silencio, pero era el tipo de silencio que habla, ese que cura. Acoge y prepara el camino para el próximo amanecer. Los días en el Valle de la Esperanza transcurrían lentos, como si cada mañana pidiera permiso antes de nacer. El aire olía a tierra húmeda y café recién hecho, y el canto de los pájaros se mezclaba con el ruido distante de la azada de Valdemir, que ya trabajaba en el jardín cuando el sol aún era tímido. Él miraba las rosas con atención. Algunas florecían, otras se marchitaban. Así es, murmuró. Unas vienen para durar, otras solo para enseñar la belleza del instante. Desde que Clara llegó, el jardín parecía más vivo. Venía cada mañana a ayudar a regar las flores. Al principio hablaba poco. Ahora ya se atrevía a sonreír. Doña Adelaide, observando desde la veranda, veía en ambos una complicidad silenciosa, la cura que nace de la convivencia sencilla. Esa joven tiene un buen alma, comentó con el padre Tomé, que tomaba café a su lado. Toda alma es buena, Adelaide. A veces solo necesita un poco de tiempo para recordarlo. Mientras tanto, Clara se arrodillaba junto a las rosas, sintiendo el perfume de los pétalos. Valdemir, ¿por qué planta tantas flores y se marchitan tan rápido? Él pensó un momento antes de responder. Porque lo que importa no es cuánto tiempo duran, sino lo que sentimos mientras existen, y no se entristece cuando se marchitan. Sí, me entristece, pero aprendí que el amor es eso, cuidar, dejar ir y seguir plantando. Clara guardó silencio, pensando en las personas que había perdido, el esposo, la madre, los amigos que se alejaron cuando su vida se desmoronó en ese instante. Se dio cuenta de que el dolor de Valdemir era parecido al suyo. Ambos intentaban seguir adelante aún con el corazón herido. A la tarde siguiente, una lluvia ligera cayó sobre el valle, el cielo gris trajo recuerdos antiguos, y Valdemir, sentado en el porche, sintió el pecho oprimido. Tomó una vieja caja de madera guardada bajo el banco y la abrió. Dentro estaban las cartas que Lourdes le había escrito cuando aún eran jóvenes. El papel ya amarillento, el olor del tiempo, las palabras sencillas. Si algún día me voy antes que tú, sigue plantando, así, nunca moriré por completo. Pasó los dedos sobre la caligrafía temblorosa y sintió caer lágrimas silenciosas. Hacía años que no lloraba en ese momento. Apareció Castiel. Nadie lo había visto llegar. Las flores que más duran, Valdemir, son las que plantamos dentro del alma. El jardinero levantó la mirada. ¿Y cómo se planta allí, Castiel? Con perdón, respondió el viajero. No por lo que hicieron los demás, sino por lo que dejamos de vivir por miedo al dolor. Castiel se alejó despacio, desapareciendo en la neblina. Valdemir se quedó mirando el horizonte. Por primera vez comprendió que aún guardaba una culpa, la de haber dejado partir a Lourdes sin despedirse como debía. A la mañana siguiente, Clara lo encontró más callado de lo habitual. ¿Pasó algo?, preguntó. Él le mostró la carta en las manos. A veces, el pasado pesa más que una piedra. Hija mía, sé bien lo que es eso. Respiró hondo. También hay cosas que no consigo perdonar. Valdemir la miró. Entonces quizá deberíamos aprender juntos. Doña Adelaide apareció, trayendo un bizcocho de maíz recién salido del horno. El perdón es como este bizcocho, dijo, sirviendo 2 porciones. La masa solo crece cuando el fuego calienta. El dolor es el fuego del alma. Los 3 rieron. El sonido de la risa llenó la veranda, como si el propio valle sonriera junto a ellos. Al final de la tarde, Clara caminó hasta el río y lanzó al agua una pequeña hoja de papel. Había escrito: «Te perdono, y me perdono también». Vio cómo la hoja seguía la corriente, llevándose consigo lo que quedaba de culpa. El padre Tomé, que pasaba por allí, la observó en silencio. «Bonito gesto, hija mía. Creo que finalmente puedo respirar. Entonces guarda esto. El perdón es el primer paso para quien quiere volver a vivir». Por la noche, el viento sopló suave. Valdemir colocó una rosa blanca sobre la ventana de Clara, sin palabras, solo el gesto. Ella encontró la flor por la mañana y sonrió. En el jardín, Valdemir ya había vuelto a trabajar. Con las manos firmes y la mirada tranquila, el pasado aún dolía, pero ahora el dolor venía acompañado de paz. Doña Adelaide miró el cielo y comentó con el padre Tomé:
Parece que el valle anda más ligero estos días. Cuando un alma perdona, todo el lugar respira junto, respondió él, y desde lo alto de la colina, Castiel observaba el jardín florecer. 2 almas comprendieron lo que es el amor que libera, murmuró. El valle está creciendo con ellas. El sol se puso despacio, tiñendo de dorado las montañas. El valle de la esperanza volvió a dormirse en serenidad, guardando en su corazón el eco del perdón. La mañana llegó silenciosa al valle de la esperanza, envuelta en una niebla fina que parecía proteger al pueblo del resto del mundo. Valdemir despertó antes del sol, como siempre, pero esa madrugada no fue el canto del gallo lo que lo despertó, fue un sueño. Soñó con Lourdes, su esposa. Ella estaba parada en el jardín, sonriendo como antes, con las manos llenas de flores. «Todavía no has leído todas las cartas», le dijo en el sueño. Cuando despertó, su corazón latía con fuerza. Se levantó despacio, encendió el farol y fue hasta el viejo baúl en la esquina del cuarto. Dentro, la caja de madera con las cartas, las mismas que había visto antes, pero ahora había un sobre que nunca había notado, escondido bajo el fondo falso. Sus manos temblaban al abrirlo. La letra de Lourdes era firme, y la fecha mostraba 10 días antes de partir. Mi querido, si alguna vez esta carta llega a tus manos, es porque ya me he ido. No quiero que llores por mí. Quiero que mires cada flor que plantamos y veas en ellas el amor que quedó. Algún día, alguien llegará al valle necesitando paz. Cuida de esa persona, como cuidaste de mí, y cuando sientas nostalgia, habla con Dios, porque con Él camino ahora. Valdemir apretó el papel contra el pecho y lloró. Lloró con calma, como quien finalmente se permite vaciar el alma. Más tarde, Clara lo encontró sentado en el banco del jardín. «¿Está todo bien?», preguntó con voz suave. Él la miró y respondió: «Creo que, después de tantos años, estoy aprendiendo a decir adiós como se debe». Clara se sentó a su lado, en silencio. El viento movía las flores y el olor a tierra húmeda traía paz. «Sabes, Valdemir, a veces pienso que el amor nunca muere, solo cambia de forma». «Es verdad, niña. Lourdes vive aquí», señaló el pecho, «y un poco allí, en las flores». Mientras tanto, en la casa de al lado, doña Adelaide preparaba un té de hierbas para llevarles. Sentía que algo importante estaba a punto de ocurrir en el valle, una transformación silenciosa, cuando las almas comienzan a sanar juntas. «El aire cambia de color», dijo al padre Tomé, que ayudaba a recoger las tazas. «Y cambia de verdad», respondió él sonriendo. «El perdón es el primer paso, pero el amor es lo que sostiene el camino». Al final de la tarde, Clara se ofreció a ayudar a Valdemir a organizar las cartas. Los dos se sentaron en el suelo de la veranda y comenzaron a leerlas una por una, con cada carta, un recuerdo, con cada recuerdo, una lágrima mezclada con sonrisas. «Parecía una mujer increíble», comentó Clara. «Lo era, fuerte, sencilla y con un corazón enorme. Decía que el secreto de la vida es cuidar las pequeñas cosas, porque Dios habita en ellas». Clara sonrió. Creo que tenía razón. Mientras recogían las cartas, una hoja se escapó y cayó al suelo. Clara la tomó y leyó en voz alta: «Si algún día alguien llega al valle buscando sanación, cuéntale nuestra historia. Muéstrale que el amor no muere, solo florece en otro jardín». Los ojos de Valdemir se llenaron de lágrimas. «Era para ti, Clara. Sabía que vendrías». Clara quedó sin palabras. Sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. No sabía si creía en lo sobrenatural, pero algo dentro de ella se movió, un sentimiento de ser parte de algo más grande. Por la noche, ella escribió en su cuaderno: «Hoy entendí que el amor verdadero no es el que ata, sino el que sigue vivo incluso después de la despedida. Quizá la vida sea solo eso, aprender a amar hasta el final y confiar en lo que viene después». Afueras, Castiel caminaba por el camino de tierra. Pasó frente al jardín y vio a Valdemir sentado, con las cartas sobre el regazo. Cumplió lo que prometió. Valdemir plantó amor suficiente para florecer en otros corazones. El jardinero levantó la mirada. «La conociste, ¿verdad?». Castiel sonrió. «Conozco todas las almas que aprendieron a amar sin miedo, sin decir nada más». El viajero siguió su camino, desapareciendo bajo la luz de la luna. A la mañana siguiente, Clara despertó temprano y encontró al viejo jardinero ya trabajando. Parecía más ligero, casi joven otra vez. «¿Durmió bien?», preguntó ella. «Sí, dormí.
Creo que Lourdes me visitó de nuevo. Dijo que estaba orgullosa. Clara sonrió. Entonces tenía razón. Doña Adelaide se acercó con su café habitual. ¿Qué pasa? Adelaide, preguntó Valdemir. Nada. Es que el valle se siente diferente hoy. Está lleno de recuerdos buenos. El padre Tomé, que venía justo detrás, añadió. Cuando el amor se recuerda con gratitud, nunca se pierde. El sol salió fuerte ese día. Las flores del jardín se abrieron todas al mismo tiempo, como saludando algo nuevo. Valdemir miró el cielo y sintió, por primera vez en muchos años, que el dolor y la nostalgia podían caminar de la mano sin hacer daño. El Valle de la Esperanza respiró junto a él, ligero, sereno, lleno de un silencio que sanaba. Aquella mañana, el sol tardó en salir en el Valle de la Esperanza. Una niebla densa cubría las casas, el jardín y el río, como si el propio cielo quisiera esconder el pueblo por unas horas. Doña Adelaide, sentada a la mesa de la cocina, sostenía una taza de café ya fría. La mirada distante delataba que su mente estaba lejos, quizá en el tiempo en que aún era Adelaide da Silva, y no Doña Adelaide del Valle, como todos la llamaban. Hace décadas, había dejado la ciudad y nunca contó a nadie el verdadero motivo. Solo decía que el mundo se volvió demasiado ruidoso y que había venido en busca de silencio. Pero aquella mañana, el pasado llamó a su puerta de la manera que más temía, en forma de recuerdo. Mientras miraba cómo se desvanecía el vapor del café, escuchó un sonido que hacía mucho tiempo no oía, el silbido de una melodía antigua. Proveniente del camino, al levantar la vista, vio a un hombre caminando despacio. Llevaba sombrero y un bastón, y aún a la distancia, el corazón de Adelaide reconoció. Antonio, el hombre que un día amó y dejó, llegó a la veranda con la sonrisa tímida de quien no sabe si es bienvenido. Hace tiempo, Adelaide, demasiado tiempo, Antonio. Su voz salió baja, pero firme. ¿Qué te trae al valle? La nostalgia y el arrepentimiento. Valdemir, que pasaba con una cesta de flores, se detuvo al ver la escena. Clara, curiosa, observaba desde lejos, sin querer interrumpir. Doña Adelaide respiró hondo. Deberías haber venido hace 30 años. Lo sé, pero solo ahora tuve valor. ¿Y por qué ahora? Porque el cuerpo ya se cansa. Y el corazón quiere ir en paz. Ella desvió la mirada, intentando ocultar las lágrimas. Durante años, había predicado el perdón a todos, pero el suyo seguía atrapado en el pasado. La herida que guardaba era la del abandono. Antonio la había dejado embarazada, y el hijo nació muerto poco después. Desde entonces, ella se había cerrado al amor, decidiendo vivir solo para cuidar de los demás. Castiel apareció, silencioso. Apoyado en la cerca, habló con voz suave. Hasta las almas más luminosas necesitan perdonarse, Adelaide. Ella respondió sin mirarlo. Ya he perdonado a mucha gente, Castiel. Sí, pero nunca te perdonaste por haber amado demasiado. Aquellas palabras la atravesaron como un viento frío. El viejo viajero sonrió y desapareció en la niebla. Dejando solo el suave eco de su presencia, Clara se acercó despacio. ¿Quieres que me quede, doña Adelaide? Quédate. Sí, es hora de que deje de huir de mí misma. Antonio se quitó el sombrero y se sentó frente a ella. Nunca supe qué decir. El miedo fue más fuerte que el amor. ¿Y crees que el amor espera para siempre?, preguntó Adelaide con la voz temblorosa. Creo que el verdadero amor sí espera, y creo que el tuyo esperó por un instante. El silencio lo llenó todo. Solo se escuchaba el sonido del río a lo lejos y el canto de los pájaros que regresaban con el sol. Clara sostuvo la mano de la anciana. Doña Adelaide, quizá el perdón del que habla tanto el Señor Padre no sea olvidar, sino dejar que el corazón descanse. La sabiduría de aquella joven la tocó profundamente. Adelaide secó sus lágrimas y, por primera vez, miró a Antonio sin rencor. Me quitaste mucho, Antonio, pero me dejaste algo que ni siquiera notaste, la fuerza de ser quien soy hoy. Entonces me perdonas. Perdono, no para que tú estés en paz, sino para que yo pueda continuar. Antonio bajó la cabeza, emocionado. Valdemir, al otro lado de la cerca, secó discretamente una lágrima. Sabía que aquel momento cambiaba todo en el valle. La energía del lugar parecía respirar junto a ellos, como si cada flor se abriera un poco más. El padre Tomé apareció en la puerta, atraído por la escena. Dios tiene estas cosas, Adelaide. No olvida las conversaciones que quedaron a medias. Ella sonrió. Entonces hoy terminamos la nuestra. Más tarde, cuando Antonio se marchó, caminando despacio por el camino,
Adelaide se quedó en silencio, mirando el horizonte. Clara se acercó a ella. ¿Está bien? Estoy ligera, niña. 30 años pesaban sobre mí, y bastó un perdón para que volviera a tener ganas de vivir. Al atardecer, caminó hasta el jardín de Valdemir. ¿Puedo plantar una flor nueva aquí?, preguntó. Claro, Adelaide. ¿Para quién es? Para mí misma. Y arrodillándose en la tierra, plantó una semilla de lirio blanco, que florezca cada vez que olvide que el amor también me eligió a mí. Castiel, observando desde lejos, murmuró. Hasta los sanadores necesitan sanarse. El valle sigue en armonía. Cuando cayó la noche, la luna iluminó la veranda donde doña Adelaide escribía en su cuaderno. Hoy, el tiempo me devolvió una parte de mí. Descubrí que el perdón es el último gesto de amor, y quizá el más hermoso. El viento pasó suavemente, llevando el perfume del lirio recién plantado, y el valle de la esperanza, una vez más, se durmió en paz, guardando en su corazón la historia de un alma que aprendió a perdonarse a sí misma. El sol aún no había salido. Cuando el padre Tomé abrió los ojos, había algo diferente en aquella mañana, un silencio profundo que lo hizo permanecer sentado en la cama por largos minutos, escuchando solo la respiración de su propio corazón. Incluso tras décadas de fe, había noches en que la duda lo visitaba como un invitado inesperado. Se levantó despacio, se puso la sotana y caminó hasta la pequeña capilla del pueblo. Las velas aún estaban apagadas, y el olor a madera antigua se mezclaba con el perfume de incienso seco. «Señor, si estás ahí, háblame», murmuró, pero, como muchas veces, solo el eco de su propia voz respondió, mientras encendía las velas. Pensaba en Clara, que poco a poco encontraba paz en el valle, en Valdemir, que aprendía a convivir con la nostalgia de Lourdes, y en doña Adelaide, que finalmente perdonó a Antonio. Cada uno de ellos crecía en silencio, aprendiendo de la vida, pero él, el padre Tomé, todavía sentía el peso de preguntas sin respuestas. Se sentó en el banco de la capilla y abrió el viejo libro de oraciones. Pasó las páginas amarillentas, sin realmente leer, solo buscando algún consuelo que no llegaba. «¿Por qué algunas heridas permanecen, señor?», preguntó en voz baja. El viento golpeó las ventanas, moviendo las cortinas finas. Parecía un susurro distante, casi imperceptible. Más tarde, al caminar por el jardín del valle, encontró a Valdemir regando las flores. «Buenos días, padre», dijo el jardinero, sin levantar la mirada. «Buenos días, Valdemir». Su voz tembló ligeramente. «¿Sabe? A veces siento que el silencio de Dios es mayor que su propia presencia». Valdemir levantó la mirada, secándose las manos en el pantalón. «Aprendí que el silencio no significa ausencia, padre. A veces es solo su manera de enseñarnos a escuchar». El padre Tomé continuó su camino hasta el río. Allí, Clara ya estaba sentada, escribiendo en su cuaderno. «Buenos días, padre Tomé», dijo ella, levantando la mirada. «Buenos días, Clara». Él sonrió, pero había algo diferente en su rostro, una sombra de inquietud. «¿Algo le preocupa?», preguntó la joven, notando que él no estaba tan sereno como parecía con los demás. «Solo recuerdos que no sé dónde colocar», respondió él, mirando el reflejo del agua. Se quedaron en silencio por unos minutos. El sonido del río parecía abrazarlos, trayendo la calma que faltaba. «Sabe, padre», continuó Clara, «quizá no sea necesario entenderlo todo. A veces solo necesitamos confiar en que existe un propósito, aunque no lo veamos». El padre Tomé respiró hondo y sonrió. «Quizá tengas razón, y quizá yo necesite aprender de ustedes más de lo que enseño». Al final de la tarde, subió a la colina que dominaba el pueblo. Desde allí, podía ver a doña Adelaide cuidando su jardín, y a Valdemir organizando flores recién plantadas. Clara caminaba despacio hacia el río, y por un momento, el padre sintió una paz diferente, una certeza silenciosa de que su labor no era solo guiar, sino también aprender junto a quienes guiaba. Mientras el sol se ponía, el padre Tomé se sentó en el banco de piedra de la capilla, tomó el antiguo rosario heredado de su madre y comenzó a rezar, no para pedir respuestas, sino para agradecer por las pequeñas lecciones del día, la sonrisa de Clara, la dedicación de Valdemir, el coraje de Adelaide. Finalmente comprendió que el silencio de Dios no era vacío, era un espacio para escuchar, reflexionar y crecer. Esa noche, al regresar a su humilde hogar, abrió el diario que había mantenido oculto durante años. Escribió: «Hoy aprendí que hasta quien guía necesita dejarse guiar. El silencio no es ausencia, sino invitación. Y quizá la fe sea exactamente eso, caminar aunque no se vea todo el camino».
A lo lejos, Castiel apareció bajo la luz de la luna, observando al padre con atención. «Has aprendido a escuchar, Tomé. Ahora continúa enseñando con el corazón, no solo con palabras», y así, el Valle de la Esperanza volvió a dormirse en serenidad. Las flores, el viento, el río y los habitantes compartían el mismo silencio. Un silencio que enseñaba, curaba y conectaba cada alma con la siguiente lección, preparándolos para lo que aún estaba por venir. El cielo del Valle de la Esperanza amaneció dorado, teñido de suaves tonos de rosa y naranja. El viento soplaba entre los árboles, llevando el perfume de las flores y el sonido distante del río, pero había algo diferente en el aire, una sensación de expectativa que incluso Valdemir, acostumbrado al silencio, percibió al caminar por el jardín. Estaba regando las flores cuando una sombra familiar apareció en el camino de tierra. «Castiel», murmuró, aún sin creerlo. El viajero, con pasos tranquilos y ojos serenos, se acercó sin prisa. «Sí, Valdemir, vine a ver cómo está floreciendo el valle». El jardinero respiró hondo. Había algo en el regreso de Castiel que traía tanto consuelo como inquietud. Todo ha cambiado desde que llegó Clara, y Adelaide también ha cambiado. «Exacto», Castiel sonrió, mirando al horizonte. El valle despierta, y con él, cada alma, pero el viaje aún no ha terminado. Mientras tanto, Clara caminaba por el jardín, sosteniendo el cuaderno donde escribía sus reflexiones. Al ver a Castiel, se detuvo, sintiendo un ligero escalofrío. «Él siempre llega cuando necesitamos percibir algo que no vemos», pensó. Castiel caminó hasta la orilla del río y se sentó sobre una piedra, observando el agua correr. «Ustedes dos», dijo, señalando a Valdemir y Clara, «han aprendido a sanar heridas antiguas, pero ahora es momento de entender que la vida también enseña a través de lo que aún no ha sucedido». Clara sintió que aquellas palabras eran más que una simple observación. «¿Cómo así?», preguntó acercándose. «Cada elección, cada silencio, cada gesto de amor o perdón crea caminos. Algunos son visibles, otros solo se percibirán dentro de años». Valdemir asintió, recordando las cartas de Lourdes y el perdón que finalmente dio a Antonio. «Entonces nuestras acciones tienen efecto incluso sin darnos cuenta, siempre. Es como plantar semillas. Algunas florecen pronto, otras tardan, pero todas transforman la tierra». Doña Adelaide apareció, llevando té de hierbas. «Buenos días, Castiel», dijo con una sonrisa serena. «Buenos días. Adelaide, veo que tu flor del perdón ya ha germinado». Ella miró el lirio recién plantado en el jardín y sonrió. «Sí, y espero que siga floreciendo en todos nosotros». El viajero se levantó y caminó lentamente entre los árboles. «Clara, recuerda, el dolor que cargas no es un peso, sino un maestro, y el perdón que ofreces a los demás es, ante todo, un regalo que te das a ti misma». Ella respiró hondo, sintiendo la verdad de sus palabras. «Estoy aprendiendo. Castiel, estoy aprendiendo a permitirme sentir sin miedo». Valdemir observaba el joven aprendizaje de Clara con atención. «Y yo también», dijo en voz baja. «Aprendo cada día de ella, de Adelaide, de todos los que llegan aquí». Castiel lo miró y asintió, como confirmando una verdad silenciosa. Más tarde, al atardecer, el grupo se reunió cerca del río. Castiel permaneció en silencio, solo observando. El sol se sumergía tras las montañas, tiñendo el cielo de dorado y lila. «A veces», dijo finalmente, «la enseñanza más grande viene de lo que no vemos, pero sentimos». El río corría, el viento soplaba, y cada alma presente sintió el peso y la ligereza de sus propias decisiones. Esa noche, Clara escribió en su cuaderno: «Hoy aprendí que no necesitamos comprender todo para que el aprendizaje ocurra. Basta sentir y confiar en lo que viene desde dentro». Valdemir, sentado junto al jardín, miró las estrellas que aparecían en el cielo. «Castiel tiene razón. Incluso las heridas más antiguas se convierten en parte de algo más grande». Desde lo alto de la colina, Castiel desapareció silenciosamente, dejando en el aire la sensación de que cada alma había dado un paso más en su propio viaje. El Valle de la Esperanza se durmió en serenidad, sabiendo que, incluso en silencio, cada corazón allí crecía y se conectaba, preparando el camino para nuevas lecciones y descubrimientos. El Valle de la Esperanza despertó envuelto en una ligera niebla, que hacía que el río pareciera un hilo de plata serpenteando por el pueblo. El sonido del agua corriente era constante, casi hipnótico, y todos los habitantes sentían su presencia sin necesidad de acercarse. Ese día,
Clara decidió caminar hasta la orilla, consciente de que algo dentro de ella necesitaba ser liberado. «Padre Tomé», llamó suavemente al verlo llegar por el sendero. «¿Alguna vez has sentido que el río parece conocer secretos que nadie se atreve a contar?» Él sonrió, apoyándose en la orilla. «Sí, Clara, el río guarda historias. Algunas vienen de lejos, otras nacen cada mañana, como nuestras decisiones mientras conversaban». Valdemir apareció trayendo flores recién cortadas. «Hoy el río me llamó», dijo en voz baja, como hablando con su propia alma. «Creo que me está mostrando que ciertos recuerdos no se van, solo necesitan ser enfrentados». Clara lo miró. «¿Estás pensando en Lourdes?» Él asintió, sosteniendo una de las rosas. «Sí, pero hoy siento que finalmente puedo sonreír al recordarla. En lugar de solo sufrir». Doña Adelaide apareció a continuación, sosteniendo una canasta de hierbas y frutas. «El río enseña paciencia», dijo, observando el agua fluir. «Al igual que la vida, no apresura nada, pero se lleva todo lo que debe irse». Clara se sentó al borde del agua y abrió su cuaderno. «Quiero escribir mis dolores y luego dejarlos ir con el río», dijo. «Buena idea», respondió Adelaide. «A veces solo necesitamos confiar en que lo que llevamos puede transformarse». El padre Tomé, sentándose entre ellas, miró el horizonte. El secreto del río no es retener el agua, sino permitir que siga su curso. Clara respiró hondo, entendiendo que sus lágrimas, su nostalgia y su miedo no necesitaban permanecer atrapados. Mientras escribía, algo llamó su atención. Una pequeña piedra con marcas naturales, como si el tiempo hubiera dibujado símbolos sobre ella. «Valdemir, mira esto», dijo. «Parece que el río quiere enseñarme algo». El jardinero se acercó y sonrió. Castiel dijo una vez que las cosas simples tienen respuestas para quienes están dispuestos a ver. Quizá esta piedra sea una de ellas. Más tarde, el viento trajo hojas y pétalos que caían lentamente sobre el río. Clara soltó el cuaderno en el agua, observando cómo flotaba y era llevado por la corriente. «Adiós», susurró, sintiendo que un peso desaparecía de su pecho. Valdemir puso su mano sobre la de ella. «Cada cosa que soltamos hace espacio para lo que aún está por venir». «¿Como la esperanza?», preguntó Clara. «Exactamente», respondió él, con una sonrisa tranquila. Doña Adelaide se acercó y colocó una de sus manos sobre el agua. «El río nos muestra que todo tiene su tiempo. Lo que llega, llega. Lo que se va, debe irse. La lección es confiar». Al atardecer, el grupo observaba el reflejo del sol en el agua, cada uno en silencio. El río parecía brillar más fuerte, como si absorbiera cada recuerdo y cada perdón recién descubierto, devolviendo ligereza a las almas que lo contemplaban. El padre Tomé finalmente cerró los ojos. «Hoy entendí que el silencio no es solo ausencia, es espacio para que cada corazón aprenda a escucharse y a liberarse», completó Clara, sonriendo. Mientras caía la noche, pequeñas estrellas aparecieron en el cielo, reflejándose en el río. Valdemir levantó los brazos como quien agradece sin palabras, sintiendo que Lourdes estaba allí, junto con cada alma que había aprendido a amar y perdonar. En la cima de la colina, Castiel apareció por última vez antes del anochecer, observando a cada uno. «Han aprendido a confiar en el flujo de la vida», dijo, casi inaudible, «y ahora están listos para lo que viene después». El Valle de la Esperanza se durmió bajo la luna, con el río susurrando secretos antiguos, recuerdos sanados y nuevos comienzos. Cada alma sintió la misma verdad silenciosa. El perdón, la memoria y el amor son las corrientes que conducen a la paz interior. El Valle de la Esperanza despertó con una luz diferente esa mañana. El sol surgía tímidamente entre las montañas, esparciendo tonos dorados que se reflejaban en el río, en las flores y en las casas antiguas. Parecía que toda la naturaleza celebraba un nuevo ciclo, y cada habitante sentía esa energía en el aire. Clara caminaba por el sendero que llevaba al jardín de Valdemir, cargando su cuaderno, ahora lleno de pensamientos, perdón y sueños. «Buenos días, Valdemir», dijo, sonriendo con ligereza. Él la miró, sintiendo un calor en el pecho que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. «Buenos días». «Clara, hoy el valle parece más vivo, ¿no crees?» «Sí», respondió ella, como si todo estuviera en su lugar. Valdemir observó el jardín. Las flores que él y doña Adelaide habían plantado estaban más vibrantes que nunca. «Creo que todos estamos creciendo juntos», murmuró. «Creciendo y aprendiendo a vivir», completó Clara en lo alto de la colina.
El padre Tomé respiraba profundamente, sintiendo el aire puro. El silencio me ha enseñado más que cualquier sermón, dijo para sí mismo. Miró el río y se dio cuenta de que todas las heridas, dolores y dudas que había llevado ahora encontraban espacio para disolverse. Cada alma en el valle se había transformado, incluida la suya. Doña Adelaide salió de casa con una cesta de frutas y flores, caminando lentamente hasta el jardín. Hoy siento que finalmente puedo mirar al futuro sin miedo, dijo, colocando la cesta sobre la mesa. Valdemir se acercó y sonrió. ¿Y el perdón que te diste a ti misma? Adelaide, trajo ligereza para todos nosotros. Ella asintió. Con los ojos brillando, Clara se sentó junto al río, sintiendo el agua tocar sus pies. Es increíble cómo el río nunca deja de correr, dijo. Parece que entiende todo, sobre nosotros. Nos enseña a dejar ir y a confiar en lo que viene después, respondió Valdemir. En el cielo, pequeñas nubes se movían lentamente, reflejando la luz dorada. El viento traía el aroma de las flores, mezclado con el perfume de la tierra húmeda. Cada detalle parecía hablar directamente al corazón, recordando que cada dificultad, cada nostalgia, cada lágrima tenía un propósito. Mientras tanto, Castiel apareció discretamente en el camino de tierra, observando. Ustedes han comprendido lo que a muchos les lleva años aprender, dijo con voz suave, que el amor, el perdón y la paciencia son el camino hacia la paz. Clara cerró los ojos, respirando hondo. Lo entendí, Castiel. Aprendí que no necesitamos controlar todo. A veces basta vivir con el corazón abierto. Valdemir puso su mano sobre su hombro, y confiar en que cada amanecer trae nuevas posibilidades. El padre Tomé se acercó, sonriendo. Hoy siento que el valle está completo, no porque todo sea perfecto, sino porque cada uno de nosotros se ha vuelto más entero y conectado, dijo Adelaide. Cada historia, cada dolor y cada gesto nos ha traído hasta aquí. El río brillaba bajo el sol de la mañana, como reflejando todas las lecciones aprendidas. El aroma de las flores se mezclaba con la frescura del aire y, por un instante, el valle parecía suspendido en el tiempo, guardando en cada corazón la sensación de renovación. Clara abrió su cuaderno y escribió la última frase de su viaje en el valle. Hoy comprendo que la esperanza no está solo en lo que viene, sino en cómo permitimos que la vida nos transforme con amor, paciencia y perdón. Valdemir, mirando el horizonte, sintió la presencia de Lourdes entre las flores. Gracias, murmuró en silencio, por enseñarme a vivir otra vez. Doña Adelaide sonrió, sosteniendo el lirio que había plantado en el capítulo anterior. Cada paso dado con valentía, incluso en silencio, construye la luz que llevamos dentro. El sol se alzó por completo, iluminando el valle, el viento, el río. Las flores y las personas respiraban juntos, formando una armonía silenciosa y profunda. El Valle de la Esperanza había cumplido su misión: curar, enseñar y preparar cada alma para nuevos caminos, pero siempre con el corazón intacto y lleno de amor. Y en lo alto de la colina, Castiel desapareció nuevamente, dejando atrás solo la certeza de que el aprendizaje continúa. Incluso cuando las lecciones parecen terminar, el Valle de la Esperanza permaneció allí, eterno en su simplicidad, ofreciendo paz, reflexión y el calor del amor verdadero a todos los que quisieran escuchar.